Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted que nos sigue a través de la señal de todos, Canal 44, y también a quienes lo hacen a través de las señales de las televisoras públicas en México y América Latina. Hace aproximadamente 2 semanas le contábamos sobre este regreso a las aulas presenciales en nuestro país. Hoy estaremos haciendo una revisión de qué es lo que ha sucedido desde entonces. También algunos países europeos poco a poco han regresado ya a las clases presenciales. Una vez que está casi concluyendo el verano, revisaremos también las experiencias en otros países. Parte de lo que estaremos hoy comentando en este espacio. Países de primer mundo y con altos ingresos como Estados Unidos no han podido garantizar un regreso a clases seguro ante esta pandemia de COVID-19. Preocupa a maestros y maestras la calidad de ventilación en escuelas. Según una encuesta, le tendremos los detalles. La diferencia entre escuelas, padres de familia y alumnos hacen más difícil llegar a acuerdos para protocolos en clases presenciales y se triplica la hospitalización en niños de 5 a 11 años de edad debido a COVID-19. También estaremos revisando estas estadísticas. Mientras tanto, vayamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz, porque hay países que, como se lo adelantábamos ya, a pesar de tener todos los recursos, no han podido garantizar un regreso seguro a las aulas. Aún países con altos ingresos como Estados Unidos no pueden garantizar un regreso a clases seguro ante la COVID-19. Uno de los obstáculos es la duda que prevalece en ciertos grupos sobre la inmunización, pero tampoco hay una generalidad en las condiciones de las escuelas para tener una ventilación adecuada. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades elaboró una guía clara basada en la evidencia para que las escuelas sigan abriendo, que incluye el uso universal de mascarillas en estudiantes, maestros, personal y visitantes a las instituciones, independientemente del estado de vacunación. Asegurarse de que las escuelas trabajen para mejorar la ventilación, implementar programas escolares de pruebas y asegurarse de que aquellos que son elegibles estén inmunizados. Las comunidades con tasas de vacunación más altas tienen menos visitas al departamento de emergencias y hospitalizaciones para niños con COVID-19. Un estudio que evaluó a más de 600,000 casos de COVID desde abril hasta mediados de julio sugiere que los que no estaban vacunados tenían 4,5 veces más probabilidades de contraer COVID-19, más de 10 veces de probabilidades de ser hospitalizados y 11 veces más probabilidades de morir a causa de esta enfermedad. Además, en las próximas semanas será dado a conocer a nivel internacional los resultados con los menores de entre 5 y 11 años de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, de acuerdo con directivos que informaron a Spiegel. Ya están impulsando la producción y la vacuna sería la misma, pero con una dosis menor, informó Elizabeth Ortiz. Vamos al reporte diario que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, lo presenta. Verónica, te escuchamos. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos confirmados de coronavirus en el mundo superan ya los 224,5 millones. De ellos, más de 4,6 millones han fallecido, 6.300 en el último día. Según los últimos datos de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento se han inoculado 5.500 millones de dosis y 2.300 millones de personas están totalmente inmunizadas. El 80% de las vacunas se han inyectado en países de ingresos altos y medios. Los países pobres apenas presentan una cobertura de vacunación del 1,4% y registran altas tasas de letalidad. El objetivo de la OMS pasa por apoyar a todos los países para que vacunen al menos al 10% de su población a finales de este mes, al menos al 40% a finales de este año y al 70% de la población mundial a mediados de 2022.
Si es así, la organización considera que la pandemia podría estar controlada en marzo de 2022. América supera los 86,5 millones de casos y 2,1 millones de muertes, y sigue con el reto de vacunar más rápido, con Uruguay y Chile como únicos países con más del 70% de la población totalmente inmunizada. La alarma ha saltado porque se han notificado casi el doble de infecciones comparado con la misma época del año pasado. Honduras empieza a vacunar a los adolescentes entre 15 y 17 años, Ecuador a menores a partir de 12 años y El Salvador es el primer país de Centroamérica que vacuna a niños de entre 6 y 11 años. La Organización Mundial de la Salud ha pedido retrasar la tercera dosis en la población general al menos hasta final de año. Además, un estudio internacional publicado en la revista The Lancet, en el que han participado científicos de la organización, ha determinado que una vacunación general de refuerzo no es necesaria en este momento. Explica el estudio que la vacunación actual muestra una eficacia del 95% contra la enfermedad grave. Mientras tanto, continúa el reparto de vacunas a través del mecanismo COVAX que gestiona la OMS para reducir la brecha entre países. España ha entregado más de 6 millones de sueros a Latinoamérica en cumplimiento del compromiso del gobierno español para facilitar hasta 22,5 millones en 2021. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Ya ayer en este programa abordábamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez la posibilidad de que esta pandemia entre en un franco retroceso hacia finales de este año. Hoy la Organización Mundial de la Salud prevé que quizá en marzo del 2022 la pandemia esté controlada. Un buen augurio, sin duda alguna, veremos qué sucede. Mientras tanto, preocupa a los profesores y profesoras la ventilación en los espacios educativos. Dicen que no garantiza el suficiente aire para que se pueda considerar un espacio libre del virus. La Asociación de Educación de Connecticut realizó una encuesta con maestros del 20 al 25 de agosto, la cual reflejó que el 97% considera que es necesario mejorar los sistemas de ventilación en aulas. Porque mientras el 97% de nuestros miembros dice que la calidad del aire es una preocupación muy importante, solo 27% dijo que se estaba abordando activamente. Vemos una desconexión entre lo que es de una prioridad, una condición del trabajo real y considerable, y si las personas sienten que se está respondiendo o no. Eso realmente nos alertó. 9 de cada 10 educadores dijeron que los estudiantes y el personal debe hacerse la prueba antes de regresar a la escuela si son contactos cercanos de alguien que dio positivo por COVID, pero solo el 51% dice que en sus escuelas lo hacen. El 80% de los encuestados señaló que quiere que se aplique el distanciamiento social, pero solo 35% refleja que en sus distritos lo hacen. Mientras tanto, el 89% de los profesores están vacunados, informó Elizabeth Ortiz. Ante este casi generalizado regreso presencial a las aulas, la UNESCO ha publicado una guía precisamente sobre este regreso a las aulas. Debido a las aperturas de las escuelas para clases presenciales en varios países del mundo y a las crecientes discusiones sobre estos procesos, sobre todo en América Latina y el Caribe, la UNESCO puso a disposición un documento en donde se detallan las experiencias adquiridas a escala mundial durante la gestión del proceso de reapertura de las escuelas. Resume experiencias adquiridas durante estos últimos meses en países tan diversos como Croacia, Perú, Nigeria, Corea del Sur, Guatemala, España y Austria, entre otros, y ofrece 13 recomendaciones basadas en ellas. Se trata de una contribución para los sistemas educativos que debaten el protocolo de cómo actuar y cuándo volver a abrir las escuelas para el aprendizaje presencial tras los cierres generalizados debido a la pandemia de COVID-19, como también intenta hacer un aporte a la discusión de nuevos cierres si las condiciones sanitarias así lo requieren. Esto no debe considerarse como un fracaso, sino como una muestra de que los sistemas de monitoreo funcionan, decisiones que también forman parte de los procesos de reapertura. Aquí, una experiencia de una escuela en Chile al momento de reportarse un alumno sospechoso de COVID. Cuando han habido algunos contagios, los muchachos son porque no avisan los papás o porque un papá no avisa durante la mañana que él salió positivo y su hijo estuvo obviamente todo el fin de semana con él o toda la semana. Entonces sacamos al estudiante, se hace una ficha médica obviamente y se va a dejar a la casa.
El regreso presencial a las escuelas, luego de más de un año de cierre por la pandemia de COVID-19, es un paso clave para la continuidad de la educación y la recuperación de aprendizajes, que contribuirá a mitigar problemas vinculados a la malnutrición, la violencia y el embarazo adolescente, entre otros, reitera la UNESCO, informó Rocío López Fonseca. Y en Italia, ¿cómo está siendo este regreso presencial a las aulas? A continuación le presentamos la siguiente crónica. La estricta normativa en torno al pase verde marca la vuelta al cole en Italia. Unos 4 millones de alumnos regresan a las aulas este lunes en casi todo el país. Este certificado de vacunación contra la COVID no se les exigirá de momento para entrar en el colegio. Los universitarios, en cambio, sí deberán tenerlo para asistir a clase y para presentarse a los exámenes. Pero será obligatorio para absolutamente todo el personal de los centros educativos. El 93% de este colectivo ya ha sido vacunado. A quien no cuente con el documento no se le permitirá poner un pie en las escuelas y no recibirá su salario de forma inmediata, pues se considerará que falta a su puesto de trabajo sin autorización. En el 5º día de ausencia será suspendido y se podrá nombrar a un sustituto para que ocupe su lugar. Además, podrá ser sancionado con multas desde los 400 a los 1.000 euros. Hoy en la mayor parte de Italia y también aquí en Roma los estudiantes vuelven a clase, escenas que nos recuerdan a la vida antes de la pandemia. Esto es porque el gobierno quiere evitar el aprendizaje a distancia y lo hace introduciendo el requisito de un pase verde, no solo para profesores, sino también para el personal administrativo, limpiadores y cualquier otra persona que necesite entrar en las escuelas, incluidos familiares de los alumnos. Bueno, mire, y en México, otra realidad, los niños deben regresar a las aulas lo más pronto posible, no solamente porque es necesario para su desarrollo académico, su desarrollo emocional, su desarrollo físico, sino también para evitar que caigan en las redes de los cárteles de la droga. La comunidad de La Choguita, en el municipio de Huachochi, se ubica en la Sierra Tahumanara del norteño estado de Chihuahua, una región empobrecida en la que muchos niños y jóvenes estuvieron a punto de abandonar la escuela durante la pandemia por falta de recursos. Pero las consecuencias sobrepasan el no tener internet ni computadora, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Hasta 250,000 niños y jóvenes están hoy en posibilidad de ser reclutados por grupos delictivos. Según Jaime Solguín Fuentes, habitante de la comunidad de Choguita, muchos maestros dejaron su profesión este último año, y eso llevó a muchos niños a emigrar a otras ciudades, dejándolos en peligro. Yo creo que es un trabajo fuerte que tienen ahorita los maestros, la directora, de poder ir a rescatarlos de los lugares donde están, porque muchos niños emigraron a las ciudades en busca de trabajar. El año y medio que las escuelas permanecieron cerradas en México por la pandemia dificultó el aprendizaje de los menores. Ese rezago durante el periodo de clases a distancia es evidente, según la maestra Alma Yuridia Balcázar. Y ahora que regresamos, pues sí, hay cierto rezago, mucho más que nada, porque no es lo mismo que estemos con ellos, al pendiente de ellos, que a que estén con sus papás, que muchos no saben leer. Ahorita pues sí estamos batallando con el rezago y ellos pues muy contentos de que ya estamos aquí otra vez con ellos, presenciales. También recordó que algunos niños de la etnia Rarámuri no tienen internet, ni computadoras, ni teléfonos móviles. Un claro ejemplo de la brecha digital que padecen muchos menores. Pues se me hizo muy difícil, no tenía computadora ni tablet para hacer las clases en línea, tampoco internet ni nada de eso. Frente a esta situación, expertos recomiendan a los gobiernos modificar las condiciones de desigualdad para cerrar la brecha de vulnerabilidad frente al crimen organizado. Según el informe, hay casi 4 millones de niños de 5 a 17 años en situación vulnerable y la gran mayoría de ellos no asisten a la escuela. Así las diferentes realidades. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Hoy en este programa estamos haciendo una revisión de lo que ha sucedido tras el regreso presencial a las aulas en casi todos los países. Dicen los expertos que el regreso a clases dependerá de las condiciones que tenga cada una de las escuelas. Sí, los menores de 20 años no se estaban contagiando tanto como los adultos, pero lo cierto es que los casos eran más bajos porque en general los jóvenes habían estado lejos de aglomeraciones. Para el especialista en manejo de datos, Boris Osman Martínez Vázquez, la discusión no es blanco o negro, sino en qué condiciones está el aula y las reglas del regreso a clases. ¿Hay ventilación? ¿Es obligatorio usar cubrebocas? ¿Hay suficiente espacio en el salón para la sana distancia? ¿Habrá pruebas aleatorias para identificar casos a tiempo? Así que habrá aulas que sí tengan condiciones más seguras. Hay distintas experiencias en este regreso a clases, como el caso en el que solo volvió el maestro, pero sin alumnos porque no se sienten seguros. Yo tengo un amigo que da clases de maestría en cierta universidad muy famosa de Ciudad de México y él ahorita está en esa situación. Me dice, me siento como tonto porque me están pidiendo que tengo que ir a dar clases en persona. No hay un solo estudiante en el aula y estoy dando clase para la cadena de cámaras que están instaladas en mi aula. Así que en la reactivación del sector educativo hay prácticas diferenciadas, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, otro caso en Filipinas, inician el ciclo escolar con las aulas vacías por segundo año. Filipinas comenzó este lunes el curso escolar con las aulas vacías por segundo año consecutivo, entre las críticas por los efectos negativos en un país poco preparado para las clases en línea. Las autoridades han decidido mantener cerrados los centros educativos en medio de su peor ola de la pandemia, con una media de 20.000 casos diarios que está causando una gran presión en el sistema sanitario. El gobierno del presidente filipino Rodrigo Duterte decidió cerrar los colegios en marzo del año pasado por la pandemia y millones de alumnos pasaron a recibir las clases online con materiales impresos y lecciones emitidas por televisión y radio. Sin embargo, muchos de ellos no tienen acceso a la tecnología necesaria para la educación a distancia, en un país con un índice de pobreza del 16%. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF y varias ONG locales han hecho un llamamiento para que las autoridades lleven a cabo una apertura progresiva de los colegios, principalmente en las zonas rurales donde tienen menos medios para realizar las clases a distancia. Según UNICEF, más de 27 millones de estudiantes se han visto afectados por la clausura de los colegios en Filipinas. Vamos ahora al informe que nos llega desde Japón. Es Antonio Hermosín quien lo presenta. Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón mantiene sus medidas contra el virus mientras los contagios están a la baja. Desde este lunes, prácticamente la mitad de las regiones del país, Tokio entre ellas, siguen bajo estado de emergencia sanitaria. El gobierno decidió la semana pasada extender esta medida extraordinaria hasta finales de septiembre. Las autoridades niponas optaron por mantener las restricciones debido a que la ocupación de los hospitales se considera excesiva. Los contagios diarios de COVID en todo Japón se sitúan por debajo de los 15.000 desde hace 7 días, tras haber superado los 25.000 entre mediados y finales de agosto. El estado de emergencia conlleva sobre todo restricciones que afectan principalmente a bares, restaurantes y karaokes, entre otros establecimientos. En cuanto a las vacunas, Japón ha inoculado por el momento con la pauta completa al 50% de su población. El gobierno espera empezar a aliviar las restricciones vigentes hacia noviembre, para cuando se espera haber vacunado a casi la totalidad de su población objetivo. Reportó desde Japón Antonio Hermosín para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Antonio, por este informe. Bueno, vaya que Japón, a pesar de todas las medidas, de toda la tradición que hay también en el uso, por ejemplo, de las mascarillas o cubrebocas, no ha escapado a estas olas que se han registrado en medio de esta pandemia. Hasta 15.000 casos diarios llegaron a registrar en las últimas semanas. Y miren, más información: diferencias entre escuelas, padres de familia y alumnos hacen más fácil llegar a acuerdos para protocolos en clases presenciales, y cada quien hacemos lo que nos corresponde, seguramente también tendremos mayor protección. Las diferencias entre países, padres de familia e instituciones educativas hacen que no sea tan sencillo llegar a acuerdos para volver a las clases presenciales o establecer protocolos para reaccionar ante casos sospechosos de COVID.
El miedo al contagio de coronavirus, a no poder evitarlo, está muy presente en el regreso a clases presenciales y por ello no resulta tan fácil decidir qué hacer. Cada país ha tomado sus propias decisiones. Por ejemplo, algunos colegios de Canadá organizaron la asistencia a clases por orden alfabético para que unos días vayan ciertos alumnos y otros días otros, o para que se turnen entre asistir en las mañanas y en las tardes. En Dubái, Emiratos Árabes Unidos, los colegios le enviaron al gobierno las medidas que iban a adoptar para el regreso a clases presenciales. Unos fueron autorizados a reabrir sus puertas y otros no. En América Latina está el caso de Uruguay, país que lleva más tiempo con las aulas abiertas. Desde junio comenzó con las clases presenciales, poco a poco, hasta reducir por completo la virtualidad, con medidas como el uso de cubrebocas en el salón y conservar la distancia social. El gobierno partió de la base de que los niños no se contagian fácilmente del virus, según el psicólogo y escritor uruguayo Alejandro de Barbieri. Con la educación presencial se gana la interacción con los pares y la educación emocional. Un problema que ha tenido la cuarentena en América Latina es un exceso de padres y un exceso de pantallas que genera un desgaste emocional, problemas de concentración y de motivación. El especialista explicó que con la vuelta a las lecciones presenciales se recupera la motivación porque el aprendizaje siempre es social, por más que haya unos alumnos que avancen más que otros de forma individual, fundamentalmente es social, y eso es un gran determinante para su desarrollo psicosocial de los infantes, informó Rocío López Fonseca. Bueno, le decíamos que le presentaríamos los diferentes escenarios, las diferentes realidades. En Panamá han regresado a las aulas más de 300,000 alumnos. Decenas de niños y niñas de la escuela Carlos A. Mendoza en el popular barrio San Miguelito, a las afueras de Ciudad de Panamá, se sumaron a los más de 300,000 estudiantes que se incorporaron este lunes al régimen de clases semipresenciales en el país, como parte del regreso progresivo y seguro a las aulas en el marco de la pandemia de la COVID-19. Miriam Espinosa es la directora de este centro educativo. Los padres deben estar conscientes de que todos los maestros están vacunados, todos los administrativos estamos vacunados y de que aquí se le va a brindar todo lo necesario de apoyo a los estudiantes en lo que es en el proceso de bioseguridad. Aquí no falta nada. Las clases semipresenciales, que consisten en asistir pocas horas, varios días a la escuela, comenzaron oficialmente a finales de mayo pasado, pero muy pocos de los cerca de 900,000 alumnos que tiene el sistema están asistiendo pese a los protocolos de bioseguridad establecidos siguiendo la guía de las autoridades. Por ahora, 1.398 escuelas de todo el país, que representan el 30% de todos los centros educativos, se han unido a este retorno gradual. En el trimestre anterior, según la información oficial, había 455 escuelas de las más de 3.900 que tiene el país, impartiendo clases semipresenciales, modalidad que en el sector público arrancó el 31 de mayo pasado. Así, el retorno a las aulas coincide con el avance de la vacunación contra la COVID-19 en Panamá, con cerca del 50% de la población objetivo inmunizada con las 2 dosis, y con una bajada en ritmo de la pandemia que ha causado al menos 462.224 contagios y 7.137 muertes en el país. UNICEF, que en marzo pasado dijo que Panamá era el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial, ha exhortado a que las clases presenciales se retomen de manera gradual, iniciando en los lugares donde los alumnos no tengan conectividad y donde los indicadores de la pandemia lo permitan. Se triplica la hospitalización entre niños de 5 y 11 años de edad. La red de vigilancia de hospitalizaciones asociadas a la enfermedad por coronavirus de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos muestra que las tasas de hospitalizaciones asociadas a COVID-19 han aumentado rápidamente en niños y adolescentes menores de 18 años. Las tasas semanales de las hospitalizaciones asociadas a COVID-19 por cada 100,000 niños de los 5 a los 11 años se ha triplicado durante un periodo reciente de 8 semanas. Son las más altas observadas para este grupo de edad durante la pandemia. En la Unión Americana han sido aplicadas 377 millones de vacunas. Eso significa que más de 3/4 partes, es decir, el 75% de las personas mayores de 18 años, han recibido al menos una dosis de vacuna.
Hasta el momento el 64% de la población está totalmente vacunada. Para las personas de 12 años o más, el 73% ha recibido al menos una dosis de vacuna y otro 62% está completamente vacunado, informó Elizabeth Ortiz. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, saludando con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias, Belén. Buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy vaya tema el que estamos abordando y sobre todo ahora que hemos revisado algunos de los casos muy puntuales en el mundo. Nos referimos al regreso presencial a las aulas, esto que provocaba tanto temor, tanta inquietud, que dividió tantas opiniones, doctor. En el caso de México, a casi 3 semanas parece ser que viento en calma, mientras que otros países con experiencias ya previas también han podido reanudar el ciclo escolar sin aparentemente mayores complicaciones, doctor. Pues sí, Belén, algo que me parece digno de celebrarse, sin echar campanas al vuelo, como decimos comúnmente, coloquialmente, pero mantener mucha vigilancia epidemiológica, fundamental, siempre en todas estas actividades colectivas que representan mucha convivencia comunitaria. Y afortunadamente, como bien lo dices, han transcurrido 3 semanas. A partir de los 14 días, se puede tener mayor tranquilidad, porque recordemos que si bien el periodo de incubación de la enfermedad COVID-19 es de aproximadamente 5.5 días en promedio, pero puede ser tan largo como 14 días. Entonces, por eso se dice que cuando se reanuda una actividad colectiva, en este caso la presencialidad escolar, hay que mantener mucha vigilancia durante esos primeros 14 días, porque son los que pueden representar una detonación en crecimiento epidemiológico de la enfermedad. Claro. Y doctor, como usted bien lo dice, sin echar las campanas al vuelo, porque es verdad que se han registrado algunos casos en algunas escuelas, que han sido los menos, doctor, pero también es importante, me parece, destacar las serias medidas de vigilancia y de restricción que se han tomado en la mayoría de las escuelas, doctor. Es decir, que la preocupación era tanta que entonces se reforzaron en casos extremos, lo cual nos parece bien, porque ante esta pandemia no debemos escatimar cuidados, doctor. No debemos escatimarlos y no debemos bajar la guardia en ningún momento, porque luego transcurre el tiempo, vemos que las cosas están en aparente calma, bajamos la guardia y ahí podemos cometer un error. Entonces, se trata de estar alertas en todo momento, a lo largo de los meses. Debemos identificar que la pandemia, en tanto no tenga una reducción a la baja clara, y además que se encuentre en incidencias verdaderamente disminuidas, hasta entonces podemos empezar a tener un poco más libertad, podemos tener un poco más confianza al respecto, pero mientras tanto mucha vigilancia epidemiológica, mucha acción de parte de padres de familia, de parte de profesores, en general de toda la comunidad escolar, que la integran alumnos, profesores, personal administrativo, personal directivo y, sin lugar a dudas, y como rol importante y fundamental, ahora sí que como centinelas de la vigilancia de los buenos protocolos, los padres de familia, que de alguna manera han sido los más preocupados, los que han tenido más incertidumbre al respecto del retorno a actividades escolares presenciales. Pero pues muy bien, creo que motivo de alegría que por el momento no haya habido una explosión
epidemiológica por COVID-19 ante el retorno a las actividades escolares presenciales. Ahora, doctor, también habrá que ver qué sucede en los próximos meses conforme aquellos padres que decidieron no enviar todavía a sus hijos a la escuela por algún temor, alguna preocupación, cuando vean que relativamente todo transcurre en calma, decidan sí enviarlos y entonces crecerán los grupos, un nuevo reto para los profesores y para los directivos. Sí, cada paso va a ser un nuevo reto, ¿verdad, Belén? Recordemos que en algunos centros escolares se decidió que siguiera la modalidad híbrida por motivo del espacio de las aulas, etcétera, y en algunos otros, como bien lo señalas, se dejó a libertad de decisión de los padres de familia si llevar o no a los hijos a la escuela, y por el momento, bueno, hay estimaciones de que un 20% decidieron esperar, entonces posiblemente un siguiente paso vaya a ser un incremento del 20% de personas acudiendo, de niños, jóvenes, adolescentes acudiendo a actividades presenciales. Doctor, revisando algunas de las publicaciones sobre qué es lo que ha funcionado para algunos países y ahora aparentemente para México, es sin duda alguna el tema de la vacunación. Hay que recordar que los profesores fueron también de los grupos prioritarios que se inmunizaron para precisamente poder permitir este regreso a las aulas. Nos referimos a profesores, directivos, personal administrativo. Doctor, sin embargo, hay un tema también que ha causado mucha controversia. ¿Se debería o no empezar la inmunización de los niños más pequeños? Yo creo que esa es otra gran preocupación de los padres, vacunarlos o no en medio de este regreso ya presencial a las aulas. Sí, Belén, creo que para muchos padres ha sido un gran deseo poder vacunar por lo menos a los hijos que tienen de 12 años o más, que es en donde se encuentra mayor evidencia de eficacia de la vacuna. Los ensayos clínicos en niños más pequeños, de 5 años a 11 años, apenas están concluyendo, y de niños más pequeños también apenas esos estudios, ensayos clínicos están en curso. En tanto no se tengan resultados contundentes, seguramente las agencias regulatorias de los países no darán el paso de autorización a niños tan pequeños. Entonces eso va a esperar un poco, pero los niños de 12 años o jóvenes adolescentes de 12 años en delante ya están siendo vacunados en muchos países del mundo. Y creo que precisamente el retorno a actividades escolares es una de las razones por las que existe esa preocupación, y además de parte de muchos padres de familias deseo de que sus hijos pudieran entrar pronto a un esquema de vacunación. Doctor, solamente para confirmar, porque es una pregunta que nos hacen constantemente, es una inquietud muy genuina de parte de los padres con niños adolescentes, es si realmente es seguro inmunizar a los niños de 12 a 17 años, como bien dice, ya está ocurriendo en otros países. Plenamente seguro y además altamente eficaz. Al igual que como ocurrió con los adultos, la vacuna contra COVID-19 en esta población de 12 a 19 años o de 12 a 18 años de edad fue tan eficaz y segura, y particularmente la vacuna de Pfizer ha sido la más estudiada en este grupo poblacional. También hay estudios con vacunas chinas como la vacuna de Sinovac, y también hay algunos estudios con Moderna. Sin lugar a dudas, Pfizer y Moderna dieron los resultados más alentadores en este grupo de la población, y creo que en el futuro cercano se va a adoptar en la mayor parte de países en el mundo. Europa y Estados Unidos ya lo están haciendo. Y precisamente como Estados Unidos ya está inmunizando a los niños mayores de 12 años, México aún no. Algunos gobernadores, doctor, y me parece que es muy pertinente el comentario, particularmente el gobernador de Coahuila o el gobierno de Coahuila, va a empezar a partir de hoy, 14 de septiembre, la vacunación contra menores de 12 años, de menores de 12 a 17 años en el municipio de Piedras Negras. Lo va a hacer en la franja fronteriza.
apoyado por el gobierno de Estados Unidos, empresarios estadounidenses que han donado por ahora 1,000 dosis de vacunas de Pfizer para que hijos de trabajadores de las maquiladoras en la frontera puedan vacunar a este grupo poblacional en este interés que ha habido también de Estados Unidos, doctor, por de alguna manera proteger su frontera. Sí, recuerda que también ocurrió con la vacuna de Johnson & Johnson, con un donativo interesante a trabajadores de franja fronteriza que de alguna manera tienen interacción en la productividad con los Estados Unidos. Y bueno, no me extraña ahora lo que están decidiendo hacer con respecto a población de entre 12 y 18 años de edad en Coahuila, que además va a ser de mucha utilidad, Belén, por varias razones. No solo por la protección específica a esos niños o adolescentes que van a recibir el beneficio, sino también porque va a representar la oportunidad de identificar en población mexicana eficacia y seguridad de un biológico que no es nada despreciable en 1,000 jovencitos, para que de alguna manera contribuya esto a información documental a la Agencia Regulatoria de México, COFEPRIS, para en su momento una autorización definitiva y entonces establecer en la estrategia de vacunación nacional la inclusión de jovencitos de 12 años en adelante. Sí, porque hasta ahora hay que recordarle a nuestra audiencia, doctor, que nos ve más allá de las fronteras, que México todavía no ha iniciado con la inmunización de este grupo poblacional de 12 a 17 años y que incluso las autoridades sanitarias han dicho que no lo harán en tanto haya necesidad de inmunizar a otros grupos. Y lo único que se ha informado es que podrá vacunarse a aquellos niños de 12 a 17 años siempre y cuando pudieran tener algún riesgo, alguna comorbilidad. Algún riesgo de enfermedad grave, como enfermedades inmunosupresoras, como enfermedades malignas, reumatológicas, etcétera. No se ha establecido todavía para niños con obesidad y obesidad mórbida, que ahí creo que va a ser un punto fundamental de análisis, Belén, porque México es el país que ocupa el primer lugar en el mundo de obesidad infantil y obesidad mórbida infantil. Esto incluye adolescentes de 12 a 18 años de edad, lamentablemente, y no hay que perder de vista ese subgrupo de la población. Importantísimo el hecho de contemplar ya estas inmunizaciones, doctor. Sí. Insistimos en el marco de un regreso presencial a las aulas y por supuesto también en la imperiosa necesidad de que los niños y jóvenes retomen en la medida de lo posible sus actividades que tenían antes de la pandemia. Claro. Ya se han estudiado los estragos, ya se han observado las consecuencias de estas cuarentenas tan prolongadas, sobre todo en países donde no existe una infraestructura ni condiciones, tanto familiares como económicas, para poder atender a estos niños en casa, doctor. Sí, Belén. Y mira, los comentarios que hace son muy importantes porque algo que debemos tener muy en cuenta respecto de este momento que estamos viviendo, en donde aparentemente no ha habido una explosión de casos de COVID-19 a partir de hace 3 semanas, el retorno a actividades escolares presenciales, es que el escenario es diferente a lo que vivieron otros países hace varios meses, incluyendo el hecho de que si bien la población estudiantil de niños y adolescentes no está vacunada, sí lo está el personal docente. Eso contribuye. Pero también, Belén, algo que no ha sido explorado ampliamente y que me parece que debería explorarse es cuál es la seroprevalencia o la presencia de anticuerpos en población infantil mexicana o de cualquier lugar del mundo que sin haber tenido contacto con inmunización podrían tener inmunidad natural por enfermedad adquirida, a la mejor asintomática a lo largo de los meses previos, y eso pueda contribuir a tener una protección de alguna manera en estos momentos. Doctor, regresamos con este comentario porque me parece que es importante hacer algunas precisiones precisamente sobre esto que usted ha mencionado. Claro que sí, Belén. Vamos a la pausa, regresamos.
Mire, detectan un nuevo brote en China, o este país que desea tener ya controlada la pandemia de COVID-19. Se detecta un nuevo brote de COVID en China. Se trata de una ciudad costera de la provincia de Fujian, por lo que permanecen bajo confinamiento estricto en 2 de sus comunidades. A pesar de que China ya había anunciado el control casi total de la pandemia, ahora confirma que la comunidad de Putou alertó sobre contagios de COVID. Ante esta situación, solo los vehículos que transportan trabajadores médicos y suministros diarios pueden ingresar a la comunidad durante el periodo de cuarentena, informan autoridades locales. La oficina municipal de la zona acordonada emitió una alerta de emergencia sobre la suspensión de la escolarización presencial, incluidas todas las actividades educativas en sitios públicos e instalaciones privadas de la ciudad. En total, se han encontrado 64 casos positivos de COVID-19, 32 son portadores asintomáticos, según los datos de la Comisión Nacional de Salud, informó Rocío López Fonseca. Hemos comentado aquí en diversas ocasiones, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, la manera tan rápida que tiene China de reaccionar y de contener estos casos. Nos decía Rocío, poco más de 60 casos, habrá que investigar en comunidades de qué tamaño, claro. Pero por 64 casos cerraron estas 2 comunidades literal. Sí. Estas maneras de reaccionar tan agresiva, en el buen sentido de la palabra, pues ha permitido que China se mantenga en niveles muy bajos de casos, doctor. Sí, de hacer cercos epidemiológicos, de hacer cercos sanitarios para evitar la expansión de la enfermedad. Y efectivamente, Belén, China, si uno revisa las estadísticas, ha estado en los últimos meses entre el lugar número 50 y el 55º lugar. Imagínate habiendo sido el primer epicentro de la enfermedad y ahora si revisamos las estadísticas, te aseguro que China no rebasa los 110,000 o 120,000 casos de COVID-19 en total. Imagínate esa cifra tan pequeña para el tamaño de un país como China, el trabajo de contención epidemiológica que hacen día con día y que no se han confiado a lo largo de este tiempo, ¿no? De estos 8 meses que han transcurrido, 9 meses. Así es, doctor. Antes de irnos a la pausa, nos comentaba usted sobre esta incógnita que todavía prevalece, doctor. ¿Cuántos niños menores de 12 años o entre niños y adolescentes que aún no reciben la vacuna, cuántos de ellos ya tendrán inmunidad natural, doctor? Bien, pues es algo que conviene explorar y conviene explorarlo en diferentes partes del mundo porque puede ayudar a tomar muchas decisiones, Belén. Por ejemplo, es sin confiarse más tranquilizante el que un niño acuda a actividades escolares presenciales teniendo anticuerpos positivos, porque ya tuvo contacto probablemente con el virus, aunque no haya hecho sintomatología o haya tenido una sintomatología leve. Y bueno, una vacunación futura puede significar un refuerzo significativo de su inmunidad anti-SARS-CoV-2, pero mientras tanto, la identificación de anticuerpos puede hablarnos de que tiene un grado de protección, sin confiarse, por supuesto, ¿no? Entonces, yo como padre de familia, incluso de forma espontánea y voluntaria, haría prueba de anticuerpos a mis hijos bajo esas circunstancias, ¿no? Yo no tengo hijos menores de 12 años, mis hijos prácticamente tienen 17, 18 y más, pero bajo esas circunstancias, pues yo hubiera hecho una pruebita de anticuerpos que me estaría generando un poco más tranquilidad ante una positividad para el retorno a actividades presenciales, ¿no? Claro, doctor, sobre todo aquellos menores que estuvieron en contacto con personas enfermas. Hay que recordar que todavía hace muy poco familias completas se enfermaron, doctor, desde el abuelo, los padres, los tíos, y los niños estuvieron conviviendo en estos entornos. Que no hayan presentado síntomas no quiere decir que no se contagiaron. Y te aseguro que un alto porcentaje de esos niños pueden tener anticuerpos positivos, efectivamente, por lo que dices, por infección asintomática
o por infección leve, o sea, con pocas manifestaciones clínicas. Y que algo que todavía falta estudiar, doctor, es el tiempo de la inmunidad en los niños. Se ha seguido muy de cerca la de los adultos, porque son los que en mayor número han enfermado, porque son los primeros que fueron vacunados, pero en niños valdría la pena también preguntarnos cuánto dura su inmunidad. Hay que recordar que su constitución, y usted nos lo ha dicho, el nivel de receptores que tienen, la manera en que desarrollan ellos inmunidad, pues es distinta de los adultos, ¿no? Sí. En todas las enfermedades. En todas las enfermedades, definitivamente, y son preguntas interesantes, muy interesantes, preguntas de investigación para estos momentos ante el retorno de actividades escolares presenciales. Por lo pronto, ahí están las escuelas en México abiertas, en varios países también que hemos revisado esta mañana, en este día, este recorrido que hemos hecho, donde las medidas son muy similares, son estrictas, y donde también, doctor, se ha hecho énfasis en algunas medidas que para algunas escuelas representarán todo un reto, pero para otras no lo son. Nos referimos a la ventilación. Pareciera ser el gran aliado. ¿Por qué? Porque los niños, debido a la pandemia, se han reducido los tiempos de juegos, los tiempos de convivencia entre ellos, y se ha centrado la educación mucho más al interior de las aulas para tener, digamos, más control sobre el movimiento y la conducta de los niños. Al pasar más tiempo al interior de las aulas, se hace entonces indispensable el contar con suficiente corriente de aire para que el virus, en caso de estar presente, se esparza. Sí, Belén, sin lugar a dudas. Y fíjate, Belén, qué interesante, perdón que parezca digresión lo que voy a comentar, pero esto debe tener utilidad también para el diseño de centros escolares, el diseño arquitectónico del futuro. Cómo la pandemia de COVID-19 nos debe estar enseñando mucho al respecto de la forma de transmisión de enfermedades respiratorias, etcétera. Y bueno, que en el futuro este diseño arquitectónico de espacios escolares contemple también esos asuntos sanitarios que van a tener gran utilidad. Espacios más amplios, espacios con mayor ventilación, espacios que permitan en un momento dado más distancia entre persona y persona, etcétera. Todo eso debe ser de alguna utilidad para el futuro. Oiga, doctor, ¿y veremos eventualmente alguna disminución en enfermedades respiratorias debido a estas nuevas prácticas, sobre todo entre la población infantil y juvenil, doctor? Ya las vimos, Belén, y las vamos a seguir viendo. Por ejemplo, fíjate cómo la influenza casi pasó inadvertida durante el periodo invernal que hace algunos meses tuvimos y acabamos de pasar. Para el caso de México, por ejemplo, casi no hubo casos de influenza, fueron muy pocos comparativamente con años previos, y es que las medidas adoptadas anti-COVID, sin lugar a dudas, dieron como beneficio secundario menos casos de otra enfermedad respiratoria, por cierto, estacional, que es la influenza, pero que además, al tener un número básico de reproducción más bajo, es de apenas 1, comparativamente con el 2.5 de COVID-19, pues bueno, trajo como beneficio, digamos, colateral el menor número de casos de influenza y de otras enfermedades respiratorias. Claro que tiene un beneficio adicional. Y eso sería válido para lo que sería diseño de centros escolares desde el punto de vista arquitectónico para el futuro, funcional, etcétera, ¿no? Claro. Oiga, doctor, antes de despedirnos y a propósito de esto que menciona de la influenza, recordarle a los padres que hay que vacunar a los niños contra influenza. Sí, claro. Hay algunos estudios que refieren que un niño inmunizado contra influenza seguramente tendrá también mayores defensas en caso de enfermar de COVID-19, máxime cuando tenga las dos vacunas, doctor. Sí, Belén, hay algunos estudios cuyo diseño fue, y te lo digo en 30 segundos, ellos analizan el número de casos de COVID comparativamente entre población que había recibido la vacuna contra influenza versus quienes no la recibieron, y se encontró que entre quienes habían recibido vacuna contra influenza había menos incidencia de COVID-19 y
eran personas que no habían tenido vacunación todavía contra COVID, lo cual sugiere la posibilidad de que una inmunidad cruzada de manera positiva proteja contra COVID-19 de igual manera. Entonces, tu recomendación es una excelente recomendación. Hay que vacunarse también contra influenza. Llegado el momento, estamos ya muy cercanos a la época en la que se debe vacunar contra influenza, que es durante el mes de octubre, por lo menos aquí en México y en los países en donde el periodo invernal está en alrededor de noviembre y hasta enero del siguiente año. Doctor, pues como siempre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Belén. Y bueno, en este regreso a clases, sin duda alguna, recordarle tanto a los padres como a los directivos, como a los propios niños y niñas, que si hacemos cada una lo que nos corresponde, seguramente tendremos regresos presenciales mucho más seguros, doctor. No confiarnos, no bajar la guardia. No ha habido una explosión epidémica de COVID-19 a partir del retorno escolar, al menos en México, en las últimas 2 semanas, pero no confiarnos. Exactamente. Gracias, doctor, como siempre. Gracias, Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nosotros lo esperamos en la siguiente emisión.